Buenas noches, hermano. La cuarta clase y es una alegría, es un honor poder participar de esto eh, y hablando acerca de este tema, de la iglesia, ser de lo que somos como conjunto en el Señor, de la importancia que el Señor nos ha dado colocándonos como parte de sí, porque Pablo todos los modelos y las figuras que nos ha mostrado nos hablan acerca de la importancia de la iglesia en relación a Cristo y su obra. Cuánto nos ha alcanzado esa obra a tal punto que el sentido de pertenencia que tenemos con Cristo es esto, es que somos su iglesia. Y Pablo utiliza modelos como el del edificio, donde Cristo es la principal piedra del ángulo, es la base por la cual toda la estructura de la iglesia se sostiene. Utiliza la imagen del cuerpo para decirnos la importancia que tiene la autoridad y el control de la cabeza hacia todos los miembros, que son figura de lo que somos nosotros para el Señor. Así que con este sentido de pertenencia y con este sentido eh, de servicio que implica el ser parte de la iglesia, es que también vamos a desarrollar el tema de los dones. Los dones, para que recuerden, son aquellas capacidades que Dios nos ha dado para poder servirle. ¿Cuál es el carácter principal de estas capacidades? Es que nosotros podamos glorificar a Dios. Eso es esencial para todo. Todo lo que hacemos tiene que llevarle honra y gloria a Dios. No solo en el hecho, sino también en la intención. Eso es muy importante. Si mi intención es mala, eso no glorifica a Dios por más don que yo tenga. Es decir, tanto la intención, es decir, lo que no se ve, como el hecho de servir a los demás, que eso sí se ve, deben tener la armonía. Esa armonía es que glorifica a Dios, que esté bajo los parámetros de su voluntad, bajo la ética y la moral que se corresponde con la palabra. Para avanzar un poco, hemos hablado acerca de los dones, estas capacidades, y son a veces comparadas con los talentos. Los talentos nosotros los recibimos de forma innata. Por ejemplo, podríamos hablar de un jugador de fútbol como Messi, o una persona que tiene habilidades para cocinar, o una persona que tiene habilidades en un instrumento, una persona que tiene habilidades para hablar, eh, alguien que tiene habilidades para desarrollar cosas tecnológicas, habilidades, cosas que vienen innatas desde el nacimiento físico, ¿sí? Y que nos sirven para movernos en esta sociedad y desarrollarnos como personas comunes. Pero, qué sé yo, podríamos hablar de Pedro, un pescador, ¿sí? Pero después están los dones espirituales. Estas son capacidades que fueron dadas por Dios, no son naturales, son sobrenaturales, porque vienen desde el cielo cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos capacita, no solo en cuanto a la pertenencia de ser la iglesia, sino también para poder servir como iglesia. Y este Espíritu Santo, en el momento en que nacemos nuevamente, el nuevo nacimiento espiritual, nos da estos dones. Y estos dones son formas en las cuales nosotros vamos a poder servir a Dios. Capacidades específicas que Dios le ha dado a su iglesia para que se desarrolle, no solamente en un contexto específico, contemporáneo, en la iglesia local donde uno pertenece, sino como también hemos visto, dones de fundación y dones de señales. Es decir, dones que tuvieron un sentido en la cronología del tiempo. ¿Por qué razón? Porque estos dones nos hablan y tienen una estrecha relación con la iglesia primitiva, donde la palabra de Dios no estaba completa. Entonces, todo lo que era de la palabra de Dios venía a través de revelaciones, profecías, etcétera. Los apóstoles hablando con autoridad, la inspiración, etcétera. Cuestiones fundamentales en cuanto a los dones, y esto tiene que ver con 1 Corintios capítulo 12. Nosotros hemos sido capacitados para servir a Dios, pero ese servicio a Dios se manifiesta en un servicio hacia los demás. Nosotros no podemos decir sirvo a Dios aislado de la iglesia. Los dones han sido dados en el contexto de una iglesia. Funcionamos en un cuerpo, por lo tanto, tenemos que estar activos en una iglesia. El sentido de pertenencia al edificio
cuyas piedras crecen, son vivas, no son inorgánicas como un ladrillo común, somos piedras que sobreedificamos. Y el contexto de la sobreedificación colabora para que nosotros nos vayamos desarrollando. ¿Cuál es la amplitud de los dones espirituales? Cada creyente posee al menos un don espiritual. Es innegable. Pero ningún creyente posee todos los dones espirituales. Es decir, al menos tenemos uno, pero otra realidad es que no los tenemos todos. ¿Por qué razón? Porque Pablo utiliza la imagen del cuerpo, donde el pie no es la mano. Esa diversidad que hay nos da a entender de que no todos van a poseer todos los dones. En la mano no puede ser pie, aunque a veces podríamos usar la imagen de la vertical, pero no es la idea de Pablo. Pablo trata de decirnos que la mano es mano, el ojo es ojo, y cada don Dios lo ha dado para que nosotros sirvamos funcionalmente en el área que nos corresponde. Lo segundo, el propósito de los dones, obviamente, que ha sido glorificar a Dios, pero también edificar a la iglesia. Todos los creyentes son parte del cuerpo de Cristo, eso es innegable. Pero no todos los creyentes tienen la función en el cuerpo, tienen la misma función en el cuerpo. No todos son ancianos en la iglesia y no todos tienen el don de pastor, aún los ancianos. Cada miembro es igualmente importante para Dios, y eso es muy importante. Y es relevante. La capacidad que un hermano ha desarrollado con respecto a su don no debe ser una cuestión de envidia, sino una cuestión de estímulo. Si yo veo a un hermano temeroso de Dios, que además está sirviendo en la iglesia, que es capaz de servir en cuestiones esenciales, como también quizás en actividades más visibles, eso no debe provocar en mí una envidia o un sentido de vacío, como que Dios no me ha capacitado como aquel hermano. No, para nada. Nosotros debemos vernos como en la situación que nos toca. El pie no debe decir, por ejemplo, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Eso lo dijo Pablo en el capítulo 12, verso 15 de 1 Corintios. La oreja no debe decir porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Eso es envidia, eso es como decir, el ojo quiere ser lengua. No. Así nosotros tampoco, es decir, Dios me ha dado un don o quizás varios dones. A usted quizás también, hermano. Y también le da potencial Dios para que lo pueda desarrollar, le da el poder para que lo pueda ministrar. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En principio es, si vemos gente que está desarrollando sus dones, imitar, servir, no tener envidia. Tampoco el orgullo, es decir, la cabeza no debe decirle a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es ilógico, es una unidad funcional el cuerpo, es un organismo viviente, entonces esto nos debe llamar a la exhortación de que el orgullo tampoco puede estar. Yo soy ojo, por lo tanto, no. Los dones fueron para servir. El mismo Señor dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Y el mismo Señor fue quien dijo que aquel que quiera ser mayor entre vosotros debe ser vuestros siervos, debe ser el menor. Es a contrapuesto lo que el Señor nos propone en cuanto a vivir la vida cristiana. El mundo te propone escalar a la cima. Cristo te propone el servicio. Y el servicio nos lleva a la humildad de corazón. Dios no nos quiere humillarnos a través del servicio, todo lo contrario, pero sí en humildad. Sí inclinados, sabiendo aún que estos dones que nos sirven para brindar un ministerio han sido dados por Dios. ¿Puede haber abuso de los dones espirituales? Sí, por lo menos en dos situaciones. Una es cuando no usamos los dones que Dios nos ha dado. No usarlos es como abusar del propósito de Dios. Si Dios me capacitó el día que yo nací espiritualmente, el día que creí en Cristo, ¿qué estoy haciendo con esa capacidad? Eso le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo, que te fue dado por la imposición de mis manos. Timoteo, tenías una gran tarea, y Timoteo, con toda la problemática que tenía ahí en Éfeso, que tenía toda la gente en contra, era joven, había falsos maestros,
él tenía un problema de salud y Pablo le tenía que decir, tomá un poquito de vino, además Timoteo sentía la presión de que a su líder, a Pablo, lo tenían encarcelado y que en cualquier momento ese líder se iba y él estaba en un sentido de angustia. Pero Pablo lo exhortaba. Tenés que avivar lo que Dios te ha dado. Hermanos, tenemos dones no para que estén bajo el agua y sumergidos, sino para que estén encendidos como el fuego y avivados por nuestra comunión con Dios y nuestro deseo de servirle. Y otra forma de abusar de eso es intentando usar dones que Dios no nos ha dado. Y esto también puede pasar. Es decir, querer utilizar una situación para hacer algo que no nos corresponde. A veces es mejor saber qué don tengo, empezar a desarrollarlo en un contexto de iglesia local, que los ancianos me ayuden o que algún líder esté conmigo en ese servicio y yo de esa forma ir creciendo. Dice en Hechos 8, 18 al 20, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No. Y esto quedó como una pregunta para Fernando. Él nos dejó como una incógnita. ¿Qué habrá pasado con Simón? ¿Se arrepintió o no se arrepintió realmente? La realidad es que no podemos querer usar los dones si esos dones Dios no nos ha dado. Ahora, ¿cómo sé si tengo un don? Bueno, tengo que estar en un contexto de servicio. Les puedo asegurar, hermano, que yo descubrí mi don estando activo en la iglesia, deseando servir a Dios en la iglesia en lo que me toque. Ahí encontré mi don. De hecho, en este periodo de tiempo creo que Dios me está hablando con respecto a otras cosas. Pero la única forma de saber si Dios me ha capacitado para esto, aún para animar o exhortar, es desear servir a Dios en humildad, el deseo del corazón. Así que Dios nos ha capacitado. Hay lista de dones, 4 listas, Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro capítulo 4. Los dones fundacionales son los dones que tienen que ver, igual que los dones de señales, con aquel tiempo primitivo de la iglesia. Pero después hay dones de funcionamiento, que son dones que trabajan y operan para vivificar la iglesia de alguna manera. El hacer misericordia, el repartir, el administrar, el presidir, el ayudar o el don de exhortación. Son dones que podríamos decir que tienen más carácter de vigente ahora que tenemos la escritura completa, porque para esos dones la escritura tiene que invadir, digamos, por completo nuestro saber. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva, yo antes quisiera mostrarles, en algún momento yo quise saber en cuanto a los dones, qué dones están vigentes, qué no, y pude obtener material de la editorial Portavoz como la editorial CLIE. Uno se llama Explosión Carismática. Este es un libro de un hermano de las asambleas, se llama Wolfgang Bune, creció en las asambleas y elaboró una tarea apologética, y él hace una investigación acá acerca de la explosión carismática en las 3 etapas que tuvo, ¿sí? Es muy bueno este libro porque es un libro que hace una crítica del carismatismo moderno, esto de yo declaro, de dónde viene todo eso, hace una investigación tanto histórica como exegética, y es muy interesante. El segundo libro es de Horacio Alonso, también él creció en nuestras asambleas, se llama Dones Conflictivos. Él hace también un trabajo crítico acerca de los dones en cuanto a su vigencia o los dones fundacionales y de señales. Y también hace una labor crítica más bien exegética, no toca el aspecto, digamos, de investigación, cómo fue la oleada del carismatismo desde el 1900 hasta el presente. Y después este libro, que se llama Entendamos los dones espirituales, también es un libro muy útil que desarrolla
versículo a versículo, 1 Corintios del capítulo 12 al 14. Y habla, desarrolla, por ejemplo, el término perfecto de 1 Corintios 13, hasta que venga lo perfecto, que es un detalle como para desarrollar. Lo que pasa es que se vuelve muy grande la materia si uno tiene que hacer puntos específicos en cada área de la exégesis. Pero lo perfecto siempre, las asambleas de los hermanos lo hemos interpretado como la escritura en su extensión, el canon de la Biblia. Cuando venga lo perfecto, esa es la referencia que nosotros hemos tenido en cuenta. Sin embargo, hay otras interpretaciones que, aún siendo diferentes, apelan a que ciertos dones siguen vigentes y que otros han cesado. Algunos dicen que eso perfecto es la parousia, es decir, la manifestación de Cristo. Esa es la idea, por ejemplo, de la línea de John MacArthur y de algunos otros autores. Pero no hay diferencia aún con la concepción de eso en cuanto a que hay dones que fueron para el primer tiempo de la iglesia y hay otros dones que son para este tiempo postrero. Vamos a comenzar desarrollando el don de apóstol. ¿Por qué razón? Porque, digamos, es la primacía. Sobre la labor de los apóstoles nosotros, y sobre su fundamento nosotros hemos sobreedificado. Ellos han sido lo que nos han impartido, no solamente lo que se refiere a lo inspirado, sino también a lo práctico. Ellos han sido una autoridad en la iglesia primitiva. Fíjense lo que dice Efesios 4, capítulo 11. Ese es el texto clásico, donde se menciona a los hombres como siendo un regalo de parte de Dios hacia la iglesia. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Los pone en un sentido prioritario. La palabra significa enviado con una misión. El Señor la utiliza en Juan capítulo 13, 16 y hace un desarrollo de esta palabra en varias menciones. Pero vamos a buscar Juan capítulo 13, verso 16. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Allí la palabra enviado tiene que ver con esta palabra, apóstoles, enviados con una misión. Es muy importante porque nosotros vemos hoy que hay muchos que se declaran apóstoles, pero el don de apostolado se refería a ciertos hombres que habían sido llamados por Cristo mismo y habían sido dotados por el Señor como autoridad para funcionar como miembros fundadores de la iglesia. Por eso, en el capítulo 15, verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Cuáles son los requisitos para ser un apóstol? Bueno, ellos habían estado con el Señor y habían hecho señales además como apóstol, pero había un requisito fundamental en que ellos habían visto al Señor vivo, así también como resucitado. Por eso en Hechos, capítulo 1, vamos a leer, vamos a mover un poco las hojas de la Biblia, Hechos capítulo 1, verso 21 y 22 dice, y es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ahí ellos iban a tomar, digamos, a Matías como quien reemplazaría a Judas. ¿Estuvo bien, estuvo mal? Esa es una discusión eterna. La realidad es que al menos esa situación nos permite tener este texto. Y este texto relata de que ellos no solamente estuvieron con el Señor en un sentido que fue práctica su vivencia, sino que también lo vieron ascender. Eso significa que lo vieron resucitado. En el caso de Pablo, por ejemplo, él se presenta como el apóstol de los gentiles en Romanos capítulo 11, verso 13. Pero ¿por qué Pablo se presenta como apóstol? Él dice después como un abortivo. Porque el Señor se le aparece al final.
y se le aparece cuando Pablo va camino a Damasco y se encuentra con el Señor cara a cara, al Señor a quien perseguía, porque el motivo de Pablo ir a Damasco no era sino el de perseguir cristianos. Y el Señor se le encuentra, Pablo lo considera su Señor, y ese encuentro con el Señor glorificado es el testimonio que lo mueve a Pablo en todo el desarrollo de Hechos de los Apóstoles. Va a ser su predicación. Yo lo vi vivo, yo lo vi vivo, yo lo vi resucitado. Este fue mi testimonio. Bueno, eso es lo que hace Pablo en varias ocasiones en el libro de Hechos. Y Dios le encomendó una tarea. Era el hacer señales, pero hacia los gentiles. Y el hacer señales era característica de los apóstoles. En 2 Corintios capítulo 12, verso 12, que es ese texto que ustedes tienen ahí, dice lo siguiente. Voy a ganar un espadeo bíblico de tanto buscar así. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, que ellos daban énfasis en el mensaje, pero también en mostrar las características del mensaje. Y esto tiene un símil, digamos, en la estructura de cómo Cristo llevó su misión, porque Cristo predicó acerca del Evangelio del Reino y dando señales. A posteriores, sus discípulos, sus apóstoles, llevan una misión en cuanto al Evangelio de Cristo, también haciendo señales, que eran señales de milagros y prodigios, sanaciones, etc. Ahora, ellos tenían que transmitir la revelación. Perdón acá. Tenían que transmitir la revelación. En Efesios 2.20, la revelación entendemos como la palabra de Dios. Efesios 2.20 dice lo siguiente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ese fundamento tenía que ver con la palabra. Y en Gálatas 1.12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De qué estaba hablando Pablo? Del Evangelio anunciado por él hacia los hombres. Ellos debían transmitir la revelación divina, es decir, el fundamento del Evangelio. No solamente tenía que ver con la palabra que se predica para que la gente escuche y se acerque a Cristo y crea en Él, sino también que tenía que ver con todos los aspectos doctrinales y todo lo que incluía finalmente el cierre de la palabra de Dios, el mensaje completo de Dios a través de los apóstoles. Entonces vemos características que son básicas y esenciales. Algunos hermanos han sido llamados de forma especial como apóstoles. Jacobo, por ejemplo, es llamado de esta forma. En Gálatas 1, 18 y 19 dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino, dice, a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es el escritor de la epístola a Santiago. Perdón, de la epístola de Santiago. Santiago es San Giacobo, ¿sí? Esa es la conjunción y por eso lleva ese nombre. Hay muchos que han sido colaboradores de los apóstoles y han sido parte de las misiones con ellos. Bernabé I, Silas, Timoteo, Epafroditos. Y hay otros casos donde también se habla de apóstoles como en un sentido más general. En las misiones, hoy los que son enviados son evangelistas, enseñadores, pero ya no se necesitan apóstoles. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros podemos hacer es una obra que se construye a posterior de la tarea de los apóstoles. Nosotros no edificamos junto con ellos, sino sobre ellos. Eso no significa que somos más importantes, sino que ellos han dejado un fundamento. Es la palabra de Cristo desarrollada no solamente por el Evangelio, sino doctrinalmente completa para que nosotros como iglesia nos desarrollemos hacia adelante. Entonces, esto es un don que no requiere mucha explicación. Ha sido dado a estos hombres y estos hombres lo han desarrollado como hombres comunes y corrientes,
pero que pusieron a Dios como la causa de su vida y obedeciéndole, llevaron a cabo la tarea y la llevaron como Dios quería, porque el Evangelio lo tenemos. Entonces, recordemos, el uso general, habían hermanos reconocidos, habían lo que se llamaban los colaboradores de los apóstoles, lo que hablábamos acerca de ellos, el término de mensajero, y bueno, de alguna manera todos nosotros somos enviados, somos apóstoles, no en los mismos términos de aquellos hombres que vieron al Señor resucitado, que participaron, y entre ellos estaba Matías, tenía la cualidad para poder haber sido reemplazo, porque si no, no podría haber estado en esa situación. Pero después vemos entonces a Pablo, el misionero que se encuentra con el Cristo, ya glorificado. Cada uno debe estar dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Los apóstoles fueron, digamos, el primer prototipo de misionero. Y fue tal la tarea de ellos que estimularon a otros hombres a llevar el mensaje de Dios. Y fue tal magna la tarea del apóstol Pablo que el mundo primitivo allí en Oriente y ya en camino hacia Occidente lo recorrió todo. ¿Y saben con qué? No había camioneta en aquel tiempo. Con sus pies, en barco, sufrió naufragio. Pablo hizo un clic, el encontrarse con Cristo glorificado le transformó el mundo de sus ideas, a tal punto que se volvió, como él dijo a los hermanos de Corintios, loco por el Evangelio, loco por Cristo. Hay una frase de Kiosco, una banda que decía, en este mundo de cuerdos, yo prefiero estar loco de Cristo. Y así Pablo se veía en aquella situación. Así que en principio después repasen este don con el material y forjen el concepto real. Pero este es un don que fue dado a aquellos hombres para que nosotros hoy tengamos el beneficio, que es la palabra y la doctrina de Dios. Bueno, también está el don de profeta, ¿sí? El don de profecía. Profetas eran hombres que en la antigüedad tenían la habilidad sobrenatural para recibir y transmitir una revelación de parte de Dios. A veces esa revelación tenía aspectos específicos con respecto a un mensaje divino. Y otras veces tenía un sentido con respecto a alguna cosa que iba a suceder en el futuro. Y vamos a ver un ejemplo de Ágabo en dos ocasiones. Así que no es solamente cuando hablamos de profecía el pensar en el libro de Apocalipsis y lo que va a suceder, sino que profecía, como un contexto, tenía que ver con un mensaje traído de parte de Dios y revelado oralmente y a veces de forma escrita. A veces sucedía también de forma escrita, pero un mensaje que venía impartido de los cielos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, verso 6. Acá lo tengo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y se menciona obviamente la situación del don en Efesios 4:10 y en 1 Corintios 12:10 y 28. Ahora, ¿qué pasó con Ágabo? La primera situación está en Hechos capítulo 11, 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Eso fue una revelación de algo que no, de una situación que era desconocida para todos, pero Dios a través de este hombre les daba a entender a los discípulos que son mencionados ahí, a las personas que seguían a Cristo, obviamente, que seguían las enseñanzas de los apóstoles, que algo iba a pasar. Entonces los hermanos de esa información toman medidas para poder enviar una ayuda y sustento ahí a los hermanos de Judea. Y lo segundo que hace Ágabo es decirle a Pablo lo siguiente, en el capítulo 21, verso 10, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ya lo entendieron como tal.
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Fíjese, Ágabo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Eso le decían a Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser, dice, atado, dice, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó con Pablo? Le pasó lo que le dijo Ágabo. Entonces vemos que la profecía tenía este sentido particular. Es un mensaje divino que no necesariamente sea siempre con un evento futuro, sino que a veces revelaba cosas que podían llegar a estar sucediendo, o a veces era un mensaje particular para una persona dada, una iglesia dada. Ahora sí, esta era la diapositiva, la de evangelista. Entonces vimos apóstoles, vimos a los profetas, y los profetas en su relación con el mensaje de Dios. Obviamente, recordemos lo anterior, ellos estuvieron vinculados con la magnitud del mensaje de Dios, el mensaje real de la palabra de Dios, y el vínculo de este mensaje también con el cierre del canon de la Escritura. Su mensaje fue parte también de lo que la Escritura encerraba. Ahora vamos a ver a los evangelistas. Los evangelistas comúnmente son señalados como aquellos que llevan de forma itinerante el evangelio como que de ciudad en ciudad. Ellos van dando la buena noticia como alguien que va sembrando una semilla, esparciéndola. Por eso encontramos en 2 Timoteo, es mencionado como en 2 Timoteo 4:5 lo siguiente. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Eso significa una tarea que es predicar el evangelio, pero aquellos que se convierten, el discipularlos. En 1 Corintios, capítulo 15, allí en el texto donde se enfatiza la resurrección de Cristo, y la doctrina dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Fíjense, el evangelio como fuente, no solamente para el nuevo nacimiento, sino también el evangelio como fuente para el desarrollo de la vida espiritual. Porque él dice, el evangelio que recibiste, en el cual también perseveráis. Es decir, el evangelio que les permite a ellos vivir firmes en la fe. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano, dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es el Evangelio? Si alguien te pregunta qué es el Evangelio, te explico lo que es en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, y después la gran lista de testigos. Se menciona a Felipe como un ejemplo de evangelista, pero Pablo, digamos, redunda en lo que significa el ser un evangelista con todas las letras. ¿Qué hacen los misioneros hoy en día cuando nos juntamos en las reuniones misioneras? Ellos tienen una tarea necesariamente de esparcir la palabra de Dios, de llevarla en diferentes situaciones, diferentes lugares y aún, ¿por qué no?, a otras lenguas, haciendo ya un trabajo mucho más específico con respecto a su ministerio, haciendo un paso mayor. Tengo un conocido que es misionero, pero ahora está en una iglesia específica. Él ya está desarrollando un ministerio más local, pero sigue colaborando en las misiones. Y en Paraguay, ellos
comenzaron una tarea para traducir el Nuevo Testamento en el idioma guaraní. Y comenzaron una tarea lenta, progresiva, pero lo tradujeron para que la gente que aún no ha desarrollado la lengua española tenga el Evangelio. Y lo tenga a tal punto de que lo pueda leer. Entonces vemos que estas son tareas de evangelista, porque el propósito de todo aquello no solamente es que la gente conozca y crea en Cristo, sino también que el Evangelio los haga perseverar en la vida como cristianos. Podríamos decir que este don es un don que se perpetúa y que era la forma en la cual también los apóstoles dieron a conocer el Evangelio y por qué no los profetas, revelando la verdad del Evangelio a través de lo que Dios les enseñaba. Entonces, él había constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a hablar acerca de pastores, pero el texto, como dice pastores y maestros, algunos creen que el don de pastor y maestros se refieren a una unidad funcional. Pero nosotros vamos a verlo como dos dones separados, ¿sí? Porque Pablo también habla acerca de que enseña en la enseñanza, ¿sí? El que exhorta en la exhortación. Parece redundante, pero es para distinguir que los dones se deben aplicar de acuerdo a aquellos que lo tienen, ¿sí? Pastores. En Efesios 4.1 hace mención de ellos. Es quien cría, alimenta y guía, así como cuida al rebaño. Y cuando hablamos de pastor, en un sentido de rebaño, hablamos de aquel que tiene una función de cuidado con respecto a los creyentes. Es capaz de ejercer un liderazgo de alguna manera, y ese liderazgo es para beneficio, cuidado y protección de la iglesia. Por lo tanto, un neófito no puede ser un pastor, es decir, una persona recién convertida no lo puede ejercer. Normalmente tiene que desarrollarse este don con el tiempo. ¿Por qué? Porque requiere carácter de liderazgo, pero también cuidado. Por lo tanto, es alguien que debe haber desarrollado esto en su vida espiritual y en su experiencia. En Hechos 6, capítulo 4, dice lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto significa de que aquellos que guiaban a la iglesia lo hacían tanto exhortando allí la palabra orando, como también ministrando, es decir, enseñando la palabra. Ministrar la palabra tiene un sentido de exhortación. En el capítulo 20 de Hechos, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar. Allí la palabra obispo, que es alguien que tiene capacidad de sobrever, digamos, ¿sí? Y que tiene una función de liderazgo, ¿sí? Sobrevedor para apacentar, y combina esa tarea con la tarea de un pastor, apacentar, todo lo que tiene que ver con alimentar, guiar y cuidar al rebaño, a la cual el Espíritu Santo los había puesto en aquella situación. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que tiene una tarea de alta responsabilidad, porque es hacia la iglesia de Cristo. Ellos no son dueños de la iglesia, pero tienen un vínculo de liderazgo con la iglesia, impartido por el Espíritu Santo, que debe ser respetado, que debemos ser sumisos a su guía. Pero obviamente ellos tienen una gran responsabilidad y un gran peso, porque lo que están haciendo como ministerio es hacia la iglesia, y la iglesia no les pertenece. La iglesia a la cual ellos también son parte es de Cristo. Y obviamente encierra el concepto de la enseñanza. Allí el autor de la diapositiva habla acerca de los aguijones clavados en el alma. El autor de Eclesiastés, el Coelet, utiliza esta figura para decir que a veces las enseñanzas tienen dos sentidos. Una, a veces producen dolor cuando nosotros no estamos bien. Hay un dolor que dijo Pablo que produce en nosotros algo bueno,
que es el arrepentimiento, una tristeza que nos lleva hacia Cristo y decirle, Señor, perdón. Pero también los aguijones servían como estímulo en los animales. La persona que utilizaba el aguijón para hincar un animal era para que el animal cumpla su tarea, era para estimularlo que siga por esa vía. Y en este sentido es también bueno estos aguijones, porque nos estimulan si también estamos haciendo bien las cosas. Y nos dicen, este es el camino que tenés que seguir. Puede ser que te cueste, pero estás yendo bien. Seguí adelante si amás al Señor y le servís. Así que los pastores tienen, obviamente, que hacer una tarea importantísima. Tienen que ser gente experimentada. Normalmente se los llamaba ancianos y también vimos vinculada esta palabra con el término obispo. Tienen que tener capacidad de vigilar y velar, y tienen que tener capacidad de enseñar, cuidar y liderar. Por lo tanto, lo que decíamos anteriormente, no cualquiera puede desarrollar esta tarea. Tiene que ser alguien que haya desarrollado al menos el sentido de sensibilidad espiritual para poder tratar con los cristianos. Ahora, los pastores no son perfectos, ellos también requieren un pastorado. Entonces, cuando es una cadena de mando, pareciera, ¿no? El pastor del pastor del pastor. No, la idea de esto es que todos necesitamos la supervisión. Es sano que alguien esté mirando mi conducta para animarme, no para destruirme. Entonces, para algunos, pastor y maestro son un solo don, pero la realidad es que el pastor o el anciano tiene que ser eh, eh, dotado en la enseñanza. Tiene que ser un enseñador de la palabra. Y esto significa que tiene que conocer las verdades escriturales a tal punto que no solamente le van a servir para desarrollar la vida espiritual de los demás, sino que las tiene que conocer para desarrollar no solamente su ministerio, sino su propia vida espiritual. Entonces, no puede ser un neófito y tiene que ser capaz de exhortar a los hermanos que le rodean. Y estos ya son dones que tienen más carácter de vigente. Fíjense, vimos dos que fueron necesarios para la escritura completa. Pero ahora vemos dones que son más bien para esta administración, porque utilizando aquella escritura completa se puede evangelizar, se puede apacentar la grey de Dios, es decir, liderarla para que todos vayamos hacia un buen puerto y no nos desviemos de la doctrina y nos exhorten cuando estamos bien, nos animen cuando no estamos mal, pero también tenemos un don más que sirve para que podamos comprender la palabra, que es el don de maestro, don de la enseñanza de la palabra. Entonces el don del maestro es aquel don que tiene que ver con la instrucción y la enseñanza de la palabra. Tiene que ver con el uso de la palabra y el uso correcto de la misma. Este don se menciona ahí en las tres listas, en Efesios, en Romanos y en 1 Corintios 12. Y Pablo habla acerca de aquel que dice la palabra o que la habla, el que la utiliza, ¿sí? Y la enseñanza tiene que ver no solamente con la lectura de la palabra personal, sino que tiene que ver con la exposición de la palabra. Pablo continuamente exhortaba a Timoteo a que desarrolle este ministerio, que él mismo dice, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estos tres términos tienen un fundamento. La enseñanza de la palabra en un sentido público. Ahí cuando dice ocúpate en la lectura no le está diciendo lee la Biblia en tu casa, le está diciendo cuando te pares en la congregación, no hagas psicología, abrí la palabra y léela. Lo segundo, si vas a buscar alguna clase de exhortación o de producir un consuelo, ánimo en el corazón de los hermanos, es porque abriste la palabra. Y finalmente, enseñala. Hace que los hermanos comprendan la palabra como debe ser. Eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Por eso Pablo le decía, no descuides el don que hay en ti. Le decía en el 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Y termina diciendo algo que tiene que ver con la palabra.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense si la enseñanza de la palabra no tiene la importancia tan estricta que debe tener. La desviación en la enseñanza de la palabra trae perdición, no solamente para la persona que lo hace, sino también para los que le siguen y le oyen. Por lo tanto, el maestro tiene que ser una persona que hace un trabajo de introducirse en la palabra, de lo que se llama la exégesis, es decir, hacer un trabajo de interpretación de los textos con el sentido que los autores originales le dieron, o por lo menos el más cercano al mismo, y hace una investigación de la palabra. No se basa en la emoción de lo que piensa que está diciendo el texto o de algún, por ahí, sentido contemporáneo de la palabra. Eso pasa mucho en el presente. Personas que creen que simplemente leyendo, digamos, un devocional tienen todo entonces el conocimiento de aquel texto y porque me enseñaron. La realidad, hermanos, es que la tarea del maestro debe ser profundizar la escritura para que la verdad sea enseñada y no nos desviemos. Por esa razón conecta tanto este término, maestros, con el de guiar a la congregación, porque la palabra cumple de hecho la misma función y es guiarnos hacia la verdad, para que no nos desviemos. Pablo le decía a Timoteo, haciendo esto te salvarás a ti mismo. No es que dudaba de que seas salvo, pero el ministerio de la palabra desviado produce perdición en aquel que lo hace como también en aquel que escucha. Por eso si uno va a Judas, esta epístola, que es tan fuerte, en mucho del lenguaje que utiliza, hace la siguiente mención, dice en el capítulo 1, obviamente, porque hay un solo capítulo, el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros. Fíjense, ¿se acuerdan que parte de la profecía venía a través de forma oral, como habíamos dicho, pero también de forma escrita? Y aunque él no está hablando en términos de profecía, va a revelar un problema que parecía esconderse en medio de la iglesia. Es un mensaje de Dios. Podríamos decir que cabe en esos términos, pero es un mensaje de Dios dado por Judas. Y dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Allí la palabra fe no es el creer, sino la base doctrinal que los apóstoles tenían. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ellos se desarraigaron de la palabra y lo que hicieron para tratar de vivir como querían es convencer a la gente de que Cristo no es Señor y de que Dios no es soberano y que entonces como sacamos la autoridad, por lo tanto podemos entender la Biblia como queremos y podemos vivir como querramos. Y la realidad, hermanos, es que esto ha sido denunciado por Judas ya en aquellos tiempos para que nosotros hoy no caigamos en lo mismo. Entonces, 5 dones y con esto vamos a terminar. La lista de Efesios. Apóstoles, profetas. Podríamos hacer una división como dones que fueron necesarios para el surgimiento de la iglesia por la ausencia de la palabra escrita como canon. Pero ellos sí portaban el Evangelio, ellos sí portaban la voz de Dios. Y ellos a través de sus escrituras y de su base ministerial nos han dejado lo más importante, la palabra de Dios. Y después de eso, evangelistas, pastores y maestros. Los evangelistas llevan el evangelio, llevan la palabra, la transmiten y llevan el evangelio para que las personas perseveren en esa palabra. Los pastores usan la palabra para liderar la iglesia y llevarla a buen puerto. Apacientan a la grey, se ocupan de la grey porque la aman, porque saben que la grey es del Señor. Y finalmente los maestros, que leen la escritura, de esa basan su exhortación y su enseñanza, de esa franja no se corren, guían a la iglesia a través de la verdad de la palabra, porque temen desviarse de la misma, porque temen que otros se pierdan a causa de eso. Entonces, hermanos, que esto sea un incentivo inicial
para ya ir avanzando hacia el resto de los dones y ya ir terminando la materia. Así que sería muy bueno de que esto sea un estímulo para sus vidas, hermanos, y sepan que el Señor les ama tanto y nos ama tanto que nos ha capacitado para servirles. Que sean bendecidos y que tengan una muy buena semana, hermanos.